ver lo que es dolor sacroiliaco o también conocido como una sacroilitis, ¿no? El dolor sacroiliaco pues es generado por la alteración de la articulación sacroiliaca, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver lo que sería la anatomía inicial de la articulación sacroiliaca. Como ustedes pueden ver aquí, están los huesos coxales. Se le llaman huesos coxales, entonces puede ser también lo que conocemos como una coxalgia, no que directamente que sea del coxis, sino que sea de los huesos coxales. Aquí tenemos que los huesos coxales que están formados por tres huesos, que es el hueso ilium, que es el hueso pubis y el hueso isquion. Anteriormente ya los habíamos visto con la infiltración de cadera, porque aquí está el acetábulo y habíamos hablado de la infiltración de cadera. Hoy lo que estamos viendo es la otra infiltración que sería la unión o la articulación más bien donde está el hueso ilíaco con lo que sería el sacro, sería la articulación sacroiliaca. Ajá, entonces tenemos una articulación sacroiliaca del lado izquierdo y una articulación sacroiliaca del lado derecho. Principalmente el ilion, que es este hueso grande, es el que se va a llegar a articular directamente en la zona de sacro. Recordemos que tenemos un gran hueso sacro fusionado por 5 vértebras. Entonces, la articulación sacroiliaca es la que une el hueso sacro y el hueso ilion, que pertenece al coxis. Ambos huesos están unidos por sus correspondientes ligamentos. Entonces, como tal, toda esta articulación va a estar unida por ligamentos que se van a encontrar en la zona. Definición: la sacroilitis es una inflamación de una o ambas articulaciones sacroiliacas, los lugares donde la columna lumbar y la pelvis se conectan. La sacroilitis puede causar dolor en las nalgas o en la espalda baja e incluso puede extenderse hasta una o ambas piernas. El dolor asociado con la sacroilitis es a menudo agravado por estar de pie mucho rato o subir escaleras. Entonces vean cómo los diagnósticos o más bien la cuestión de la clínica pues es muy difícil diferenciarlo con una coxartrosis o una sacroilitis o un síndrome facetario, porque ambas se llegan a relacionar de que se irradian directamente a zona de glúteo y que se pueden llegar a irradiar a las piernas. Entonces es un poquito más complicado el saber el diagnóstico. Es por eso que las imágenes nos van a ser de mucha ayuda para poder diagnosticar qué es lo que se está viendo, e incluso pueden estar las tres, una coxartrosis con una sacroilitis, con un síndrome facetario, pueden estar las tres, claro que sí. Síntomas: eh, se siente alivio al acostarse, descansar y liberar la tensión de la articulación sacroiliaca, es decir, mientras no esté parado, mientras no esté caminando o subiendo escaleras, bueno, pues no va a haber dolor. Dolor al tacto. En algunas ocasiones la sacroilitis produce dolor con tan solo presionar la zona afectada. Cuando nosotros colocamos directamente la mano en la zona del sacro y lo empujamos, bueno, pues va a generar dolor. Y por eso llega a empeorar o llega a presentarse el dolor cuando el paciente está mucho tiempo sentado, ¿verdad? E igual si está mucho tiempo acostado, pues va a generar un dolor directamente en la zona del sacro, se tiene que estar moviendo constantemente el paciente. Calor en la zona de la pelvis que incluso en algunas ocasiones puede volverse en sensación de quemazón, ¿no? Ardor por la inflamación. Dificultad de realizar ciertos movimientos como agacharnos o alargar los pasos excesivamente. Cualquier movimiento que haga trabajo la articulación sacroiliaca va a presentar dolor. Entonces aquí tenemos que el dolor siempre se va a presentar cuando nosotros estemos estimulando o estresando la articulación. De hecho, las pruebas ortopédicas que vamos a ver, pues ese es el objetivo, estresar la articulación y de esa forma saber si hay una sacroilitis o no, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? Okay. Vamos bien. Introducción. Debate de la importancia del dolor sacroiliaco en la relación lumbalgia. Se considera que el 15% de los pacientes con lumbalgia tienen dolor sacroiliaco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién principalmente sufre más de problemas de lumbar?
hablando de sexo femenino y masculino, ¿quién cree que sufre más de la zona lumbar? ¿El Las sexo mujeres. femenino? Exactamente, la paciente femenina, y esto es porque ella tiene lo que es la gestación. Entonces, principalmente las que van a sufrir mucho dolor sacroiliaco, incluso después de la gestación, si es por parto natural, va a ser la mujer, porque al momento de a dar a luz, al momento del parto, pues la articulación sacroiliaca se tiene que tensar un poco más para poder abrir el conducto y que el chilpayate salga. Entonces, aquí el problema va a generar que las multiparas, es decir, las mujeres que tienen muchos embarazos, pueden llegar a provocar mayor sacroilitis. También estos pacientes, principalmente que generan deporte y que tienen deporte de contacto. Una, caídas constantes, principalmente de sentón, pueden generar sacroilitis. Dos, deportes con movimientos excesivos como fútbol, taekwondo, pueden llegar a generar sacroilitis. Esto por el movimiento de la pierna, tensión y obviamente la posición de elasticidad que buscan para mover, para tener un ángulo de movilidad de la pierna mucho más alto. Y nos ha tocado en jóvenes, por ejemplo, de 18 años que presentan este tipo de dolores e incluso constantemente pubalgias. ¿Qué es una pubalgia? Pues es la inflamación de los músculos que se encuentran en la zona de cadera. Como constantemente están haciendo ejercicio, están generando el estrés de los músculos, pues obviamente se van a inflamar. Es por eso que todos los deportistas necesitan un médico del deporte que lo esté checando constantemente y su rehabilitador de cabecera, porque los deportes, todos los deportes van a tener que efectos secundarios o consecuencias tendinomusculares. Entonces, todos los deportes van a generar alteraciones. En este caso, pues todos aquellos que se dediquen al movimiento de la sacroilitis van a generar una inflamación. Vuelvo a lo mismo, hablamos de pasos alargados. Cuando se da la patada en taekwondo, cuando se da un balonazo, pues obviamente son movimientos muy alargados que involucran tanto la zona de cadera como involucran la zona de sacro. Después de los 50 años se presenta degeneración articular mayormente en mujeres y más en multiparas, es decir, mujeres que han tenido muchos partos. Los cambios más frecuentes son la esclerosis, osteofitos y pérdida del espacio articular. Como todas las radiografías tenemos grado, bueno, todas las artrosis tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En este caso, pues en la radiografía se ven las esclerosis, osteofitos y pérdida del espacio articular que nos darían como diagnóstico una artrosis de la articulación sacroiliaca. Disfunción de la articulación sacroiliaca, transformaciones morfológicas a lo largo de la vida por factores extrínsecos, traumatismos o estrés, escoliosis, dismetrías, cirugías previas y embarazos y partos, ¿no? Entonces, todos estos pueden llegar a generar predisposición a generar una sacroilitis. Intrínsecas, inflamación o infecciones, espondiloartropatías, artritis séptica y tumoraciones. Entonces puede llegar a generarse por otras afectaciones menos frecuentes, por inflamaciones y tumoraciones. Criterios de diagnóstico. Dolor presente en la región de la articulación sacroiliaca. Obviamente va a haber mucho dolor, principalmente el paciente se tiene que estar moviendo. Si se sienta, se relaja, pero si se está sentado durante mucho tiempo, presenta el dolor. Se acuesta, se relaja. Donde está mucho tiempo acostada, presenta el dolor. Se para, se relaja, pero si está mucho tiempo parado, vuelve el dolor. Ahora sí que aquí sería ese común de que dicen me duele el coxis, cuando dicen me duele el coxis, obviamente los pacientes agarran el sacro, pues aquí sería ese posible factor de una sacroilitis. Entonces hay que hacer las pruebas para ver si hay una sacroilitis. Pruebas clínicas que provocan dolor. Aquí es muy importante, ¿cómo vamos a diagnosticar clínicamente un dolor sacroiliaco o una sacroilitis? Aquí dice bien, 3 o más pruebas tienen un poder predictivo en comparación con los bloqueos de la articulación. El dolor de la articulación raramente se acompaña de dolor discogénico. Prueba de distracción, prueba de empuje de la pierna, prueba de Hensel, prueba de compresión, prueba de empuje sacral y prueba de caída. Estas son las pruebas que nosotros vamos a hacer en clínica, son las más comunes. Hay más, pero son las más comunes y las más fáciles. Si sale una positiva, no me da un diagnóstico de sacroilitis. Deben salir 3 o más pruebas
positivas para diagnosticar una sacroiliitis, ¿va? Las vamos a ir viendo una por una. Prueba de distracción, izquierda y derecha, simultáneamente. Nota, orientando verticalmente se aplica la presión en la espina ilíaca anterosuperior, distrayendo la articulación sacroiliaca. ¿Cómo se tiene que hacer esta prueba? El paciente se va a encontrar de cúbito supino, es decir, boca arriba. Le vamos a pedir al paciente, muy importante, que vamos a tocar la espina ilíaca anterosuperior, es decir, lo que sentimos como un huesito a nivel de la cadera que se encuentra en la zona cercana del pubis, en esta parte. Vamos a colocar las manos directamente en ambas y una fija y la otra presiona, debe presionar hacia abajo. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Por el movimiento que hace de presión a la espina ilíaca, va a generar una compactación o una disminución del espacio o un estrés a nivel de la articulación sacroiliaca de ese mismo lado. En este caso hablamos del lado izquierdo, si lo hacemos de este lado. Entonces se genera una impactación, genera una inflamación y va a haber dolor. Si el paciente refiere dolor del lado izquierdo, pues tenemos una posible sacroiliitis del lado izquierdo. Hay que hacer las otras pruebas. Después soltamos, fijamos y hacemos del otro lado, ¿va? Entonces, de esa forma se estresa y si son positivas, podemos diagnosticar una o que sea bilateral, ¿va? Porque pueden ser bilateral, pueden ser ambas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Okay. No, Siguiente. doctor. Esta no la recomiendo porque es un poco más invasiva. Esta no la vamos a hacer principalmente si nos encontramos en consultorio solos, ¿va? Prueba de empuje de pierna derecha. Nota, el sacro se fija detrás de la mesa con la mano izquierda y se aplica una fuerza orientada verticalmente en la línea con el fémur dirigido posteriormente, produciendo una cizallamiento, posterior en la articulación. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a meter la mano a nivel del sacro del paciente, generando un escalón del otro lado, es decir, se eleva esta y la otra desciende. Lo que hacemos es comprimir esta zona, la comprimimos y de esa forma se estresa como un escalón que sube y baja la otra, una baja y otra sube. Al hacer esa compresión va a haber dolor directamente en la zona contraria. Ajá. Entonces, de esa forma vamos a diagnosticar que si hay o no hay sacroiliitis. No la recomiendo porque, como ustedes ven, es un poco más invasiva. Y dijimos que las mujeres son quien más sufre este tipo de problemas. Entonces, si es un hombre que hace esta prueba, pues obviamente se pueden meter en algunos problemillas, ¿no? Entonces, de preferencia, hagan las otras, esta no la hagan, podemos hacer las otras, son menos invasivas, ¿va? Esta prueba es muy eficaz, me gusta mucho, la prueba de Gansel, ajá, derecha en rotación posterior e izquierda en rotación anterior. Nota, la pelvis se estresa con una fuerza de torsión por una fuerza superior, posterior, aplicando la rodilla derecha y posteriormente dirigida hacia la rodilla izquierda. ¿Qué es esto? Vamos a poner al paciente de cúbito supino, es decir, boca arriba, le pedimos que se acerque lo más que se pueda hacia lo que sería la esquina de la mesa, y una pierna va a estar caída en flexión y la otra va a estar en flexión de rodillas dirigida hacia el pecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar que esta llegue al pecho, es decir, la rodilla la flexionamos más y que llegue al pecho, y la otra rodilla lo que hacemos es descenderla arriba de la articulación de rodilla para no lastimar. Se genera una presión hacia abajo en la rodilla que está tirada o fuera de la cama, y la otra se dirige hacia el pecho. ¿Qué es lo que va a hacer? Una fuerza de torsión, como si fuera una jerga, lo que va a hacer un estrés a nivel de la zona sacra y va a generar dolor. Si hay una sacroiliitis, va a ser positiva, ¿vale? Entonces, esa prueba la podemos realizar. Recuerden que debe salir 3 o más pruebas positivas. Esta prueba también es indicada, la prueba de compresión, derecha e izquierda. Se tienen que hacer bilaterales. Nota, se aplica una fuerza verticalmente a la cresta ilíaca dirigida hacia el piso.
transversalmente a través de la pelvis, comprimiendo la articulación sacroiliaca. Le pedimos al paciente que se coloque de cúbito lateral, tocamos la cresta ilíaca, agarramos la cresta ilíaca, dejamos las rodillas juntas y lo que vamos a hacer es una fuerza de compresión directamente hacia el piso. Esto va a generar que ambas articulaciones se estresen y va a provocar dolor. Si hay más dolor del lado derecho, bueno, pues diagnosticamos del lado derecho o del lado izquierdo o bilaterales. Se hace de ambos lados. Las manos directamente hacia la zona de hombros para que no interfiera en la aplicación de la compresión de la cadera. ¿Va? Esta también es muy buena. Ya revisando columna, como les comentaba, hay que revisar cadera, hay que revisar columna, zona lumbar y hay que revisar sacro. Entonces, ya que están revisando, si ponen al paciente de cúbito prono, es decir, acostado boca abajo, bueno, pues ya pueden hacer esta prueba. La prueba de empuje sacral, izquierda y derecha, se hace bilateralmente. Algunos ortopedistas la hacen en el centro para diagnosticar ya una sacroilitis bilateral. Nota, se aplica una fuerza vertical a la línea media en el aplex de la curvatura del sacro, dirigida anteriormente, produciendo una fuerza de cizallamiento en las articulaciones sacroiliacas. Le piden al paciente, voy a tocar la zona de sacro, colocan la zona de sacro, apoyan la mano para generar mayor fuerza y simplemente se da un empuje. No es generar bombeo, solamente agarran y empuje hacia abajo, solamente una vez. Se hace del lado derecho y del lado izquierdo para saber cuál es de las dos articulaciones sacroiliacas está inflamada, ¿va? Sale positivo, bueno, pues ya podemos diagnosticar una sacroilitis si salen las tres positivas, ¿va? Aquí, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? Excelente. Siguiente. Esta prueba también es muy sencilla y esta la va a realizar el paciente solito. La prueba de caída izquierda y derecha, nota, el paciente eleva el talón del piso, levantando todo su peso y soltando el peso repentinamente, reteniendo en la rodilla, en la extensión, todo el tiempo produciendo una fuerza de cizallamiento dirigida desde el cráneo a la articulación sacroiliaca izquierda. ¿Qué le piden al paciente? Van a agarrar una pared y le van a decir al paciente que por favor se ponga en puntas y que se tome de la pared. Lo que van a hacer es que bruscamente le van a pedir que solamente de un lado pierda o quite las puntas, generando que todo el peso se vaya hacia el lado donde quita la punta y entonces genere una fuerza de compresión, es decir, que está en punta, suelte y se va a ir de un lado, generando que todo el peso caiga a nivel de la articulación sacroiliaca, bueno, a nivel de las articulaciones de ese lado, generando un dolor y puede ser una sacroilitis, ¿va? Es una prueba fácil, esa la prueba la puede realizar el paciente solo. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta con las pruebas ortopédicas que tienen que hacer? Todo bien. Les dejé tarea, ¿no? Tenían que hacer un modelo, tenían que localizar la zona de infiltración paravertebral, ¿no? Sí. ¿Sí se las dejé o no se las dejé? ¿Quién la entregó? Bueno, pues se les va a acumular la tarea. Ahora van a tener que hacer un video con estas pruebas para yo observar cómo la están haciendo y si hay retroalimentación, yo se hago. En el momento que me entreguen los videos, yo le entrego los videos de las pruebas que hacemos en clínica, que son esas, para que haga una retroalimentación. Ok. Ah, pero Raúl es fisioterapeuta, así que no pasa nada. Él ya tiene un poquito más ganado porque los fisio constantemente hacen pruebas. Sí, sí. O los quiro. Imagenología.
Vamos a pedir rayos X en dado caso que nos salgan positivas las 3. Si nos salen positivas las 4, pues hay que ver cómo está esa articulación, principalmente en adultos mayores, porque puede llevar a generar una artrosis de esa articulación. Los rayos X no detectan cambios estructurales inicialmente ni específica para la valoración de signos de actividad inflamatoria. La TAC, que es la tomografía, es sensible para cambios morfológicos en artritis de inicio, pero no es específica. La resonancia magnética es la más sensible y específica para la inflamación o infección. Entonces, podemos mandar una radiografía, pero no vamos a encontrar cambios aparentemente. La TAC sí puede generar, que nos puede observar inflamación, pero la mejor es la resonancia magnética. Sin embargo, pues es demasiado cara, ¿no? Entonces, con la radiografía podemos pre, generar un diagnóstico presuntivo de una inflamación o de una artrosis, ¿no? En este caso tenemos ligamentos que se van a encontrar en la zona y que estos ligamentos van a generar inflamación. Tenemos los ligamentos sacroiliacos y los ligamentos de la articulación sacroiliaca. Estos ligamentos están unidos directamente en la zona del ilíaco, directamente hacia la zona del sacro. Estos son los que se llegan a inflamar y llegan a molestar, pero también hay que evaluar la articulación. Signos de la imagen diferenciadores de artrosis y artritis. Esclerosis subcondral, pinzamiento articular, menos de 2 milímetros en pacientes menores de 40 años. Anquilosis, osteofitos, neumoquistes o vacíos articulares es propio de las artrosis, erosiones típicas de los cambios crónicos de artritis. Los signos inflamatorios agudos solo se ven en resonancia magnética. Entonces, de esta forma sacamos la radiografía y ¿qué es lo que nosotros observamos? Pues debemos observar una línea continua, una línea donde se ve la separación del sacro y se ve la unión del ilion y se ve una línea continua. Esta, cuando vemos una, una alteración un poquito más radiopaca, pues nosotros podemos observar que entonces se puede haber un estrés en la articulación y esto es porque constantemente está generando pues la reacción inflamatoria, ¿no? Músculo esqueléticas, clasificación de radiografías de las sacroiliitis. La número 0, pues es normal. La número 1, alteraciones inespecíficas. La número 2 es una pérdida de definición de los bordes articulares, esclerosis y erosiones. Eso es muy importante. Como lo pueden ver en la radiografía número 1, se pueden ver los bordes que dividen el sacro del hueso ilio. Entonces eso es muy importante. Aquí podemos ver, parece una bala, ¿no? Pero quién sabe qué es. En esta radiografía, ¿qué es lo que podemos ver? Pues una difuminación, una disminución de esa continuidad de la separación de la zona sacra hacia la zona de hueso ilion. Entonces, muy probablemente puede haber una inflamación o incluso puede haber una artrosis. Obviamente, pues hay otros parámetros que no nos van a dejar ver esta línea, como serían las heces fecales que se encuentran en la zona o mucho gas. Entonces, muy importante pues tratar de hacer el mayor diagnóstico que se pueda y con las pruebas pues vamos a encontrar ese diagnóstico de sacroiliitis. Número 2, bueno, ya está. Número 3, sacroiliitis moderada o avanzada con uno o más de dos, uno o más erosiones, esclerosis, ensanchamiento y anquilosis parcial del espacio articular. 4, anquilosis total o sin esclerosis subcondral. Entonces, principalmente vamos a ver que esta se llega a disminuir, puede haber rastros de osteofito, puede haber eros en la zona, y entonces vamos a ver que muy probablemente se trata de una artrosis de la articulación sacroiliaca. Es muy dolorosa, sí es muy dolorosa y es muy incómoda principalmente. Entonces, aquí podemos ver una radiografía, mientras aquí podemos ver lo que sería la tomografía, ¿no? Entonces, en esta tomografía, igual los bordes se ven un poco más blanquecinos. Estos bordes blanquecinos, al igual que en la radiografía, nos muestran que hay un estrés en la zona que puede estar constantemente en contacto o se está irritando constantemente y por eso se mete un método de protección del hueso para evitar ese tipo de alteración. Aquí la podemos observar nuevamente. Ajá. Entonces, en esta parte, pues vemos que en algunos casos hay las articulaciones sacroiliacas están bien,
se observan correctamente, pero del otro lado podemos ver que aquí sí hay una sacroiliitis y posible artrosis de la articulación sacroiliaca. En la tomografía, pues es lo que, perdón, en la resonancia magnética podemos ver igual la zona de sacro, la división del hueso del sacro con el hueso coxal, y podemos ver ciertas erosiones, cierto desgaste, y pues ustedes saben que la resonancia magnética actualmente pues ya se puede ver los cortes diferenciales, ya que la entregan en disco, pues se puede ir viendo los cortes donde podemos verla, observar dónde está la alteración principalmente. Esta es la zona donde principalmente causa dolor, hay inflamación y el paciente refiere que directamente hay dolor en esa parte, ¿va? El tratamiento, pues el tratamiento se basa en el origen del dolor, condiciones inflamatorias de la articulación, inestabilidad por laxitud ligamentosa o desgarre de la articulación. Entonces, principalmente, pues mandan analgésicos y antiinflamatorios. Ok, vamos a ver la infiltración de la articulación sacroiliaca. Permítanme, déjenme ponerla. ¿Qué concentración se utilizaría para la infiltración de la articulación sacroiliaca? Menciona 39. En el video menciona 39. 39, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? A ver, primero, ¿son concentraciones medias, bajas o altas? Pues siempre se inicia con una baja, ¿no? Ya de ahí vamos probando. Acuérdense para qué sirven concentraciones bajas, para qué sirven concentraciones medias y para qué sirven concentraciones altas. No, sí. Sería una concentración media, en este caso. ¿Por qué? Porque ¿Para qué sirven las medias? Desinflamar. Exactamente, son antiinflamatorias. Entonces, las concentraciones medias, ¿de qué concentración a qué concentración van? De 21. A ver. ¿De 21 a dónde? 40. Muy bien, de 21 a 40, excelente. Entonces, en este video que ustedes pueden ver, la paciente llegó con muchísimo dolor. Entonces, la paciente decía que ya no podía caminar. De hecho, es una paciente que todavía tiene problemas de dolor. El paciente que van a ver de paravertebral, el paciente ya no tiene radiculopatía, pero el problema que está generando es que por mucho tiempo que tiene la marcha, y bueno, no se ve la marcha ahí, pero ya te empieza a tener desgaste de rodillas, y es un paciente joven de 30 y tantos años, pero como no tiene una corrección de la marcha, está generando que toda la carga se vaya a la rodilla, su marcha es muy, muy mala. Entonces, como no ha ido a rehabilitación, ahora lo que le empieza a doler es la rodilla. Ajá. Y entonces vamos a tener mayor agravación. Cuando quitemos el dolor, cuando quitemos un dolor, el paciente tiene la oportunidad de irse a nutrición y de irse a rehabilitación. Si no lo hace, ¿qué creen? Van a generar resistencia al tratamiento. Vamos a tener que estar utilizando concentraciones mayormente altas para empezar a controlar el dolor, hasta que ya no nos sirva, como todos los medicamentos. Entonces, el paciente tiene la oportunidad de que en ese momento de que ya no tiene la radiculopatía o el dolor o el problema de inflamación de rodilla, sí o sí tiene que hacer rehabilitación, porque si no, va a generar que haya resistencia a nuestros tratamientos. ¿Va? Entonces, es dato importante porque está pasando con los pacientes que sí van a sus consultas, pero lamentablemente no van a las áreas que le recomendamos. Ok, vamos a observar, ¿va? Primero hay que localizar la articulación. ¿Dónde vamos a localizar? Tocamos cresta ilíaca. Entonces la aguja sería 30 o 27 G.
No, esa aguja es 25G por 13. ¿Qué es lo que buscamos ahí? El término del sacro y la caída, donde se ve no es protuberancia, es una hendidura, ajá, donde se une el hueso sacro con el hueso coxal. Se localizan ambas. Obviamente, cuando hay presión, llega a generar dolor. Ya que la localizamos, hacemos lo siguiente. Va a depender de qué tanto tejido adiposo tenga el paciente para utilizar la aguja. Si es una paciente delgada o es un paciente delgado que no tiene mucho tejido muscular ni graso, pues obviamente esta aguja es una exageración. Pero en este caso que esta paciente tiene mucho tejido adiposo, sí hay que ocupar este tipo de agujas. E incluso esta aguja que ocupamos para infiltración de cadera, para esta paciente, porque también tiene un problema de coxartrosis, ¿qué creen? Nunca llegó a la articulación, se quedó directamente en zona muscular. Entonces no pudimos llegar, tenemos que comprar otra aguja aún más grande para poder llegar a la articulación. Como les digo, yo a veces les agarro la manita, siempre la aplicación es lenta para tener tiempo de actuar, se hace siempre un picoteo para saber si hay una raíz nerviosa que nos detecte, si hay una contracción muscular retiramos, si hay una sensación de calambre retiramos y redirigimos la aguja. Como les digo, cuando da calambre, redireccionamos, sacamos la aguja y redireccionamos. Ahí topa el hueso y ahí es donde vamos a dejar el ozono. Vean qué cantidad de aguja entró con esta paciente. Entonces hay que seleccionar la aguja correcta para poder colocar el ozono. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Cuánta cantidad de ozono depositaríamos? Excelente, mira, ahí apunten, vamos a apuntar otra vez. Vía de administración sería infiltración sacroiliaca. Vía de administración, infiltración sacroiliaca. Materiales a utilizar. ¿Qué materiales vamos a ocupar? Vamos a ocupar una jeringa de 20 ml. Una jeringa de 20 ml. Par de guantes. Gasas. Yodo. Nicrodacin. ¿Ah? La concentración sería una concentración media de 21 a 40. El volumen a aplicar, según la Declaración de Madrid, es de 5 ml. Pero yo lo que hago es ponerle los 20. Al menos del que el paciente me diga, ya me arde o me duele, yo siempre coloco la jeringa y le digo, usted me dice hasta dónde tolera, por favor. Coloco y entra lo que más se pueda del ozono. Tanto en articulaciones a veces hago lo mismo como como en las zonas. ¿Por qué? Una, me permite que ese volumen extra que entra haga un aumento del espacio articular.
2, me permite que el ozono que migra bañe la zona. Entonces, eso me va a permitir que en los tejidos se distribuya más el gas y eso ayuda al paciente. Cuando el paciente viene con un dolor muy fuerte, las concentraciones deben ser altas, para oxidar más citoquinas. Si oxidamos citoquinas, se quita la inflamación. Si quitamos la inflamación, quitamos el dolor. Pero es un efecto como si fuera un corticoide, sin los efectos colaterales del uso excesivo de los corticoides. Pero en ese rato que el paciente no tiene dolor, tiene que empezar a hacer la rehabilitación o tiene que empezar a bajar de peso en el caso de esta paciente. Porque actualmente otra vez llega la paciente con un grito de dolor y es que me dice, es que ya me tomé tal té, es que ya que no sé qué. Pues sí, pero no está haciendo lo que tiene que hacer correctamente. ¿Dudas ahí, preguntas? ¿Cuántas sesiones? Por lo regular, si elegimos una artrosis grado 2, cualquier tipo de artrosis grado 2, no pasan de las 6 sesiones. Con buenas concentraciones, buena aplicación, el dolor en 6 sesiones es de una escala de EVA, que es la escala analógica visual del dolor, de un 9 debe pasar a un 5, en las sesiones posteriores pasa a un 2 o es imperceptible. El día de mañana necesito que por favor a las 3 alguien me envíe un mensaje porque tengo un paciente de cervicales que tiene una disminución de tracto espinal, tiene una disminución se me fue el nombre. Tiene una disminución del conducto espinal y él, por ejemplo, ya está cada mes conmigo. La radiculopatía disminuyó, los dolores disminuyeron, el ardor disminuyó. Y el paciente actualmente incluso ya lleva un mes y medio porque por cuestiones de que no he estado, tuvimos un día que no fuimos a la clínica, pues no se ha atendido y el paciente no ha sufrido dolor. La semana pasada llegó y me dijo, es que quiero que me atiendas porque me duele. Digo, ¿cómo es tu dolor? ¿Tu dolor es quemante? ¿Tu dolor causa hormigueo? No. Entonces, ¿cómo es tu dolor? Es que cuando hago esto me duele. Le digo, no, entonces tu dolor no es radicular, es muscular. Ve con rehabilitación, ve con quiropráctica, pero conmigo no. En este momento no, porque no te voy a infiltrar porque tu dolor no es radicular, es muscular. Entonces ya se va con rehabilitación, pone electro, pone masaje, pone compresas calientes, hace estiramiento y ¿qué creen? Se le quitó el dolor. Viene conmigo y dice, sí, era muscular, ahí está, te veo hasta la siguiente semana. No te veo, no voy a andar pique porque también la zona va a generar fibrosis. Entonces, si alguien me manda mensaje a las 3, le puedo hacer, es un paciente amigo mío, le puedo hacer un interrogatorio para que ellos les empiecen a decir cuántas sesiones lleva, cómo se ha hecho. De hecho, fue paciente de discólisis. Hicieron una discólisis ahí en la clínica con el fluoroscopio que tenemos y les puede comentar cómo se sintió antes, después y durante, ¿va? Entonces, si me recuerdan, porque a veces ando de acá para allá, muchas cosas que hay que ver y se me va la onda de agarrar el celular y grabar, ¿va? Entonces vamos a ver el otro video. Esperen un tantito, déjenme. Ok, entonces aquí, creo que aquí ya hicimos la localización. Entonces, este es después. Primero va este. Esta es una paravertebral profunda. Tocamos crestas ilíacas y a nivel de una diadema vamos a encontrar L4.
Se agarran 2 dedos evitando el pulgar como una referencia a 2 centímetros de la apófisis espinosa. A diferencia, la paravértebra profunda va a ir a 1 centímetro. Aplicamos microdacin. Vamos a dejar ahí al paciente con el microdacin que haga efecto. Se trabó. En gotas. Sí. Aquí falta todos los datos. Si no, no te lo van a... Vale. ¿Cuáles son las que Ujú. Dale. Bueno. ¿Qué estás viendo? Estoy en un diplomado. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí. Me y déjenme ver si me deja activar mi cámara. Ya, es que no me dejaba activar la cámara. Me sacó, permítame tantito.
Ok, ya están todos. Vamos a compartir otra vez el video. Ok, ya que tenemos la localización de la infiltración, vamos a preparar material. Nada más me coloco un guante para poder agarrar todo lo que hace falta de preparar. Si tuviera un ayudante, pues ya me ayudaría, pero como tengo que poner terapia neural también para este paciente, solamente me coloco un guante para poder agarrar todo lo que está estéril o lo que está limpio. Aquí en la terapia neural principalmente se utiliza procaína. La procaína principalmente nos va a ayudar para problemas de fibrosis muscular. No quiero el efecto analgésico, quiero el efecto repolarizante y el efecto que tiene a través la procaína con los iones de calcio. Entonces se hace una dilución de la procaína. Como ya no voy a ocupar la aguja, ya la agarro con la otra mano. Maestro, primero infiltra la terapia neural y después el ozono. No, ahorita lo van a ver. Primero es el ozono y después la terapia neural. Va a depender qué es lo que queramos hacer, qué es lo que va primero. Pero ahorita les digo otra cosa. Ok. ¿Y qué aguja se usó de tamaño? Igual es una aguja 25G por 13. Gracias. Es la aguja espinal. La tercera gasa solamente es en las zonas. Por eso se ocupa el pulmón quirúrgico, porque no se borra tan fácil. Entonces aquí a 90, perpendicular a la piel, 90 grados, vamos a colocar la aguja y estar en contacto con el paciente si hay dolor, molestia. Por lo regular, cuando siente molestia, cuando aplicamos la aguja, penetra la piel, hay molestia, solamente ahí, y hasta que lleguemos a la fibra muscular donde se aprieta la aguja, es donde hay la siguiente molestia por la inervación que tiene. Fuera de ahí no debe haber calambre ni molestia. A esa trepidación, bajar la aguja, nada más trepida. Como el equipo no está limpio, agarramos una gasa estéril para poderlo tocar.
Aquí la aplicación por punto es de 10 ml. Sin embargo, yo coloco aún más. Ahí me refiere el dolor que ya, me refiere el paciente que siente dolor, una molestia y dejo de oprimir el gas. Aquí viene lo diferente. Lo que yo hago es tratar la inflamación con el ozono, pero el ozono no se debe mezclar jamás con ninguna otra sustancia. Por lo tanto, voy a sacar la aguja de la zona del periósteo donde está tocando, la voy a sacar y me voy a ir periféricamente a la zona de músculo para dejar la terapia neural en forma de barrido. Voy retirando. Igual se hace para vertebral, bilateral. Por eso se limpia toda la zona para, si los guantes tocan, debe tocar solamente ahí. Ahí me refiere calambre, entonces lo que hago es sacar y redirigir otra vez la aguja hacia la apófisis espinosa. Ahí ya no refiere calambre y estoy tocando hueso. Hasta ahí llego, bueno. ¿Dudas, preguntas con el video? No, Ok. gracias. La parte de la terapia neural igual la aplicó bilateral. Sí, se aplica en todos los puntos que se llega a colocar, yo aplico la terapia neural. No en el mismo punto donde dejé el ozono. Donde está el ozono es donde va a estar todavía la apófisis transversa de la vértebra, que van a estar cerca, la relación van a estar cerca el nervio raquídeo, la articulación cigoapofisiaria y la zona de disco. Mi objetivo de dejar más gas es que toda esa zona se llegue a bañar o se llegue a favorecer del ozono, porque va a estar inflamada, por eso hay dolor. El neural terapéutico no lo puedo dejar en la misma zona porque va a generar que se oxide, entonces no me va a ayudar. Lo que yo hago es sacar la aguja aproximadamente 2 centímetros y a partir de ahí, donde está la capa muscular, empiezo a dejar el neural terapéutico. Ok. Tengo un paciente que apenas, igual un paciente que tiene un problema de hernias discales, pero ¿qué creen? Cuando dije, bueno, vamos a aplicarle ozono, bajamos la aguja y la aguja ya no entró, se empezaba a doblar. El músculo está muy fibrosado, tan fibrosado que la aguja perdió filo y al perder filo ya no pudo entrar a las otras capas musculares. Entonces optamos por tratar primero con terapia neural el músculo y ya que nos deje entrar a periósteo, ya empezar a colocar ozono. Entonces son terapias que se llegan a juntar a veces.
o que tienen buena efectividad para un tejido y otras para otro tejido. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos, chicas? ¿Se recomienda a la procaína ponerle algo más? Vi que venía solución fisiológica. La procaína se tiene que diluir al 7%, porque yo no quiero el efecto analgésico, yo quiero el efecto. La procaína es derivado de la cocaína. Al ser derivado de la cocaína, trabaja a nivel de iones de calcio. Ahora, el músculo necesita calcio para contraerse. Ajá. Lo que va a generar una relajación del músculo y una disminución del calcio en la fibrosis. Para cicatrices que son queloides, buenísimo la procaína para empezarlas a hacer parejitas, para que se empiece a quitar lo queloide. Es muy buena esa es la procaína. Pero antes de utilizar procaína hay que hacer una prueba de reacción cutánea. ¿Qué es esto? Yo no la hice porque mi paciente ya se la había hecho y ya supe que el paciente no es alérgico. Pero van a agarrar una aguja 30G, que es la hipodérmica, la chiquita, y en alguna parte del cuerpo, principalmente, por ejemplo, en el dorso, ajá, o en esta parte, agarran, limpian y agarran la puntita de la aguja y la meten y generan una pápula, ajá, que se vea que se infle. La van a dejar ahí 10 minutos para saber que el paciente no sea alérgico a la procaína, porque la procaína es uno de los anestésicos que mayor alergias tiene. Entonces hay que ver que que no aumente 10 veces su tamaño la pápula. 2, que no genere flúrito, comezón y erupciones. Es normal que se ponga roja porque la procaína es un vasodilatador. Entonces es normal que se genere, que quede rojito la zona. No hay ningún problema, ¿va? Pero antes de utilizar ese analgésico, se tiene que hacer prueba de reacción cutánea. Perdón, anestésico, no analgésico. La lidocaína, pues es un anestésico más común. Ajá. La proca ya no se ocupa porque su vida media es de 10-15 minutos, a diferencia de la lidocaína, que es de 42 minutos. Entonces, por eso ya no se ocupa la proca, pero nosotros sí la ocupamos porque tiene unos secretos por ahí de repolarización de nervios. Ajá. Entonces, se llega a ocupar en esa forma. ¿Va? Entonces, ¿cómo se hace la dilución? Para la proca va a depender, es una regla de 3. Ajá. Se tiene que colocar los mililitros, que es decir, qué jeringa voy a utilizar. Ejemplo, ahí utilicé una jeringa de ¿cuánto? De 10. Entonces tengo que poner 10 mililitros por 0.7, que es la dilución que quiero de la procaína al 0.7%, por 0.7 dividida entre el porcentaje de la procaína en la que está. Hay procaínas de 1%, hay procaínas de 2% y hay procaínas de 10%. La procaína que está al 0.7%, esa no se diluye, se ocupa pura, porque ya está diluida. Entonces, son 10 por 0.7 dividido entre mi procaína, que es de 2%, me da a 3.7. Entonces, 3.7 es lo que agarro de procaína y todo lo demás de la jeringa de 10 mililitros es lo que utilizo de solución salina para diluirla. ¿Sí? Gracias. A ver, maestro, entonces 3.7 mililitros le pongo a la jeringa de 20. No, a la jeringa de 10. Ah, de 10. Y el resto de solución salina. El resto de solución salina, sí, doctor. ¿Alguna otra duda o pregunta? Entonces, para trabajar cicatrices queloides, lo trabajo subcutáneo. Así es, como si hiciera pápulas o barriendo o perforando la cicatriz y dejando barrer el neural terapéutico y buenísimo. Después les paso unas imágenes de algunas cicatrices posquirúrgicas de tendón de Aquiles y todo demás, cómo se va tratando y se va disminuyendo esa cicatriz.
La terapia neural es buenísima para cefaleas neurovasculares, ¿eh? Buenísima. Cefalea de Horton, migraña. Por ejemplo, hay un síndrome que es el síndrome de Duchenne, donde los tendones de la mano se juntan y entonces pues ahí necesitan hacer cirugía para liberarlos. Lamentablemente la cirugía también provoca una fibrosis y genera que el tendón se vuelva a unir. Es un ciclo vicioso, al igual que el tendón del dedo gatillo donde hay una fibrosis del tendón, también genera eso. Con neural terapéutico hemos tenido buenos resultados, muy buenos resultados. Igual, posquirúrgico, después del dedo gatillo, donde también la misma cirugía puede generar fibrosis y generar dolor en la zona. En la cicatriz colocamos neural terapéutico, se descalcifica, se quita la fibrosis y se libera el tendón y quita el dolor de la cirugía y de la fibrosis. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, chicos? Ok, nos queda todavía tiempo, entonces vamos a ver el siguiente tema que sería pie diabético, ¿va? Déjeme compartir diapositiva. Maestro, no veo las imágenes. No, ya no están transmitidas. Ahorita estoy cambiando de diapositiva, doctora. Entonces, tema igual del día de hoy sería pie diabético. La técnica que vamos a ver, si nos da tiempo, si no, le seguimos la siguiente clase, va a ser la técnica de embolsado. Ajá. La técnica de embolsado, buenísimo para alteraciones dermatológicas. Entonces, vamos a empezar con pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? Es una infección, una ulceración de destrucción de los tejidos profundos relacionados con las alteraciones neurológicas y distintos grados de enfermedades vasculares periféricas en la extremidad inferior. Afecta en pacientes con diabetes mellitus que no han sido o no son o no están siendo correctamente controlados. Entonces, ¿qué es un pie diabético? Pues el pie diabético es una complicación de la diabetes. Entonces, algo muy importante que hay que decirle al paciente diabético es que la diabetes no se va a quedar solamente estancada ahí, sino que va a evolucionar. Entonces, muy importante los niveles, el tratamiento para un paciente diabético hay que checar los niveles de glicemia del paciente. Entonces, los niveles de glicemia nos van a permitir evitar retinopatía diabética, neuropatía diabética, pie diabético, pie de Horton, insuficiencia renal. Entonces, importante que el paciente diabético esté bien controlado para evitar todas estas alteraciones. Actualmente la diabetes es remisible, es decir, que el paciente ya no va a tomar ningún medicamento siempre y cuando tenga un estilo de vida correcto. Ajá. Ejercicio, dieta, etcétera, es indicado para un paciente diabético. Entonces, muy importante ayudarle. El ozono, después vamos a ver diabetes, porque en este caso el ozono en básico, que todavía estamos en clases de básico, todavía no avanzamos al avanzado porque su diplomado agarra los dos. En básico solamente se ve la aplicación del embolsado. Ya cuando lleguemos al avanzado vamos a ver qué es lo que hace, qué artículos, qué libros son los que genera que haya una disminución de la glicemia, la aplicación de ozono.
¿va? Entonces, principalmente vamos a encontrar estos pies de esta forma, muy importante, pues el pie diabético siempre se le dice que tiene una región guante-calcetín, es decir, el problema de las úlceras van a estar donde agarra un guante, hasta acá, y donde agarra un calcetín, que sería hasta la zona, como unos 3 dedos arriba del maleolo, que sería el tobillo, arribita del maleolo todavía sería pie diabético. Los pies diabéticos pues se forman principalmente en la zona donde hay mayor presión, hay irritación, hay dolor. En este caso, como pueden ver, el pie del paciente tiene una característica, parece pie de chango, ¿no lo han visto? Un pie que está amorfo, que está principalmente acrecentido en los dedos y está más adelgazado en la zona de tobillo. Este pie principalmente se llama pie de Charcot. Ajá. El pie de Charcot es una alteración principalmente secundaria a una neuropatía. La neuropatía diabética principalmente va a generar una intoxicación a nivel de los nervios, que va a generar que el paciente no sienta. Al no sentir, puede llegar a generar múltiples fracturas a nivel de los tarsos y que el paciente quede de esta forma, por el peso, por el movimiento, etcétera, y la falta de nutrientes hace que los huesos también pierdan descalcificación y se intoxiquen y bueno, generen varias fracturas, en este caso el pie de Charcot son fracturas que se soldan mal. El paciente pues no siente dolor absoluto por las fracturas porque la neuropatía diabética no genera que el paciente sienta. Entonces queda el piecito así y lo malo de ese piecito es que genera una compresión directa en un punto de la planta del pie. Es decir, como el pie ya está deformado, genera que en un punto exacto sea la mayor capacidad de irritación de la zona del calzado con el pie, generando que constantemente esa parte se llegue a abrir, ¿no? Entonces lo que podemos ver en este caso pues son algo que es muy común en los pies diabéticos que se le llaman conejeras, que al inicio empiezan con una pequeña herida, pero que si nosotros vemos una radiografía o algo más profundo, vamos a ver que la úlcera está mucho más profunda. Se puede ver un pequeño punto y la infección pudo haber llegado más allá. Entonces, muy importante revisar. La doctora Senia, que ella es médico cubano, siempre decía algo muy importante y que yo repito. Si un paciente de pie diabético no tiene una línea de apoyo, no hay que tratarlo. Ajá. ¿Por qué? Porque estos pacientes de preferencia no deben de apoyar el pie, ya no tienen que apoyar el pie en el piso, porque pues va a generar que la misma presión genere que se abra otra vez la herida. Entonces tiene que tener ayuda para bañarse, tiene que tener ayuda para trasladarse, tiene que tener ayuda para hacerse las curaciones. A veces se hacen 3 veces al día, a veces se hacen 2 veces al día, dependiendo de cómo esté la curación. Entonces, es muy importante que el paciente tenga una línea de apoyo para poder salir correctamente. La mayoría de estos pacientes, pues, son pacientes que están obesos. Al ser obesos, pues todo ese peso va a generar que caiga directamente en la planta o en el pie y se abra. Entonces, muy importante la línea de apoyo familiar para ver si podemos tratar. Pues las alteraciones van a ser principalmente que yo les decía anteriormente, recomiendo que un paciente diabético siempre que nos visite a consulta, de darnos el tiempo de descubrirle los pies, porque los pies son una de las regiones más olvidadas de los pacientes. Entonces, a veces, como la neuropatía diabética se genera a nivel del pie y aparte la irrigación es más problemática a nivel de miembros inferiores, pues el paciente no va a sentir y no siente la uña enterrada, las uñas gruesas, las lesiones o las úlceras que genera el calzado, a lo mejor por un calzado mal, y el paciente no la siente. A lo mejor se machucó un dedo y no vieron que hubo una herida. Entonces, como el paciente no lo siente, no es perceptible. Es por eso que a veces llegan a la consulta con los dedos necrosados, con los dedos negros y dicen, es que fue de un día para otro. No, es que nunca se revisaron los pies. Ajá. Entonces, más los pacientes, tuve un caso de un paciente, por ejemplo, que pues tenía retinopatía diabética, no veía y pues ya tenía ahí la necrosis del pie, pero pues solamente decía que olía feo. Entonces, muy importante descubrir la zona del pie. Ajá, checar el pulso pedial, es importante checar el pulso pedial para saber cómo está la irrigación del pie. La sequedad, estos pacientes con diabetes sufren mucho de resequedad y esa sequedad de la pierna, de la piel,
va a generar que sea más rápido la ruptura de la piel. Recomendar el aceite, principalmente aceite de almendras, para lubricar el paciente constantemente. Y por las noches el aceite de ozono para ayudar a que la piel no se abra. Un aceite de 100 sería todavía indicado porque no hay inflamación o no hay lesión, ¿verdad? Dolor al caminar o fatiga, hay que tener cuidado, úlceras que sean por calzado, hay que revisar el corte de las uñas. El corte de las uñas, a veces incluso en este tipo de pacientes, siempre hay que mandar a podología para que los podólogos vean la forma en cómo cortar la uña y que la uña crezca lo mejor posible para que no se llegue a enterrar. A veces incluso es mucho mejor mandar a podología en los pies para estarlo revisando constantemente. El podólogo puede revisar que los dedos a veces están en garra y mandar de una vez una plantilla para evitar que se haya una compresión directamente en la planta y evitar que se haga la úlcera, ¿va? Formación, deformidades en los dedos, el alus valgus, que es el juanete, o el dedo de desastre, hay que estarlo revisando. Dedos en garra, que es como si tuvieran los dedos en forma de garrita hacia adentro, esos dedos también van a provocar alteraciones. Hongos, pues los pacientes diabéticos tienen muchos hongos por la glucosa que mantienen, al hongo le gusta mucho la glucosa, entonces puede tener hongos. Hay que revisar constantemente y empezar tratamiento con esos pacientes, ¿va? Introducción. Las infecciones del pie diabético es la causa principal de hospitalizaciones del diabético. Del 25 al 50% de estas infecciones conducen a una amputación menor y entre el 10 al 40% requieren una amputación mayor. El factor más importante que predispone la infección en el pie de los pacientes diabéticos es la pérdida de la integridad de la barrera cutánea, es decir, que se abra la piel. Como consecuencia de la neuropatía diabética, se favorece la aparición de lesiones en pie. Con frecuencia hay un factor isquémico que contribuye a una dificultad de la circulación de la herida y la infección. Entonces, una cosa es que esté abierta la piel y entonces tenemos un pie diabético, una úlcera. Se ulceró. Lo complicado es que se llegue a infectar. Entonces, la infección para un diabético, pues lo peor, ¿por qué? Porque un paciente diabético tiene el sistema inmunodepresivo. Entonces, en esa cuestión, el diabético no puede hacerle contraste a la infección. Principalmente estreptococo y hay otros tipo de infecciones. Entonces, esto va a generar que la infección se vaya propagando y lo malo es que llega al hueso. Si llega al hueso, la infección puede generar una osteomielitis. Si llega una osteomielitis, pues hay que mandar varios esquemas antibióticos para evitar que ese hueso se llegue a contaminar y se pierda. Al perderse, bueno, pues, ¿qué creen? Va a tener que hacer la infección y revisar principalmente hasta dónde ha llegado principalmente la infección. ¿Cómo se va a revisar si ya hay osteomielitis o no hay osteomielitis? Con radiografía. Por eso nosotros siempre que llega un paciente diabético a consulta le pedimos lo que ya les había dicho anteriormente, 3 estudios básicos. La primera es, sus estudios de laboratorio, niveles de glicemia, ¿no? Glucosa total en sangre y hemoglobina glicosilada para saber cómo está estable el paciente o no está estable. Siempre lo mandamos para tener un parámetro, ¿va? La siguiente, si ya hay una úlcera en el pie, mandamos una radiografía. Esa radiografía nos va a demostrar si el paciente ya llegó a hueso o no ha llegado a hueso. La siguiente, para no errar en darle antibióticos, por lo regular siempre se mandan antibióticos de amplio espectro para que ayuden, ceftriaxona, ciprofloxacino, etcétera. Mandamos a hacer un cultivo con biograma para saber qué antibióticos son los que vamos a mandar. A veces son triple esquema, a veces solamente es un esquema, va a depender del paciente, ¿va? Y a veces mandamos un ecodoppler para saber cómo está el riego sanguíneo del paciente. A veces, no siempre, ¿va? Entonces, en este momento, déjenme ver, tenemos 2 pacientes, pero quiero que vean sus piecitos. Déjenme mandarlo.
Listo, podemos, bueno, no, voy a compartir, voy a quitar la diapositiva y voy a abrir la imagen de acá. Bueno, en este caso, esta paciente, lo que pueden observar es que, ¿sí pueden ver la imagen, chicos, chicas? Sí se ve. Ok, Sí, gracias. ok. Y déjenme mandar de una vez la otra imagen. Ok. Como ustedes pueden observar, la paciente llegó por una lesión, estos se llaman ortejos. Ajá, los deditos, hay rayos. Los deditos los vamos a conocer desde el dedo gordo, es el primer ortejo, desde el siguiente dedo es el segundo, tercero, cuarto, quinto ortejo, ¿no? En el tercer ortejo, como ustedes pueden observar, había una lesión. Se ve una lesión ahí abierta. Ajá. Y la falange distal no se observa. La falange distal no está ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, le falta un pedazo de hueso. Cuando nosotros nos llegó la paciente, pues obviamente la atendimos a la paciente, se le dio ozono, se le dio mayor, se le dio embolsado y actualmente la úlcera desapareció. En 2 sesiones la úlcera desapareció y la glucosa está bien controlada. Entonces, en 2 sesiones desapareció. Sin embargo, ese hueso, esa falange distal que está desaparecida, la tuvimos que mandar con ortopedia. Todavía no la revisa nuestro ortopedista, pero la mandamos a ortopedia para que nos diga si sí o no tiene que amputar ese dedito o todavía se salva. Tiene ella esquema antibiótico. Aquí tenemos otra paciente. En el primer ortejo lo que pueden observar es que ya llegó a osteomielitis. Esta parte de la falange media que ustedes pueden ver que se ve como radiolúcida aquí, radiopaca, perdón, aquí en esta parte, pues obviamente ya ahí llegó la infección a hueso. Como ustedes pueden ver, aquí pues hubo una desbridación, hicimos una desbridación, bueno, la doctora hizo una desbridación y aquí se ve una parte donde ya generó osteomielitis. Esta persona también pues se manda con ortopedia para que sea el especialista el que nos llegue a decir si se llega a amputar o no, e incluso el especialista puede decir, el ortopedista puede decir, ya está muy grave, yo no la voy a atender, la mandamos a infectología. Entonces ya se manda a infectología y vemos qué es lo que se puede hacer. Lamentablemente esta paciente se niega a ir con el especialista, quiere ver qué tratamiento se le puede dar, ella no quiere ir a ortopedia. Se le hace una nota y nos va a firmar. Este otro paciente, ya tiene mucho este paciente, ajá, donde ustedes pueden observar que le falta el segundo ortejo. Sin embargo, bueno, fue amputado el segundo ortejo por necrosis y lo que ustedes pueden observar ahí, sí lo pueden ver, ¿qué se ve como qué estructura se ven? Esto que ustedes pueden ver aquí como radio opaco, ajá, estas estructuras, es una gangrena gaseosa. Y la gangrena gaseosa ya infectó la última falange y está infectando directamente lo que sería el metatarso, el segundo metatarso e incluso el primer metatarso. Este paciente, lamentablemente, fue amputado todo el pie, ajá, por la gangrena gaseosa. A veces podemos hacer buenos resultados, a veces no se pueden dar buenos resultados, ¿va? Va a depender mucho del paciente. Pero esas son algunas de las imágenes que ustedes pueden encontrar con estos pacientes que presentan pie diabético. Entonces, es por eso que siempre se manda pues la radiografía para saber si sí podemos hacer algo o ya nos toca decirle al paciente que se vaya a especialista. Nos acaba de tocar apenas una paciente con gonartrosis grado 4.
con gonartrosis grado 4. Entonces ella llegó porque la recomiendan que la clínica es buenísima para las rodillas y que no sé qué. Digo, sí somos buenísimos, pero para la gonartrosis grado 2. Ya una gonartrosis grado 4, me hablan a mí, me dicen, ¿qué le decimos? Digo, pues díganle la verdad, o sea, díganle que si ella no se quiere operar, el tratamiento de ozono es muy buen tratamiento paliativo. No es lo mejor, no le va a funcionar mucho, pero es lo que le podemos ofrecer. Ajá. Lo mejor es la prótesis, pero la paciente no se quiere operar. Háblenle con la verdad, esto no va a resolver su problema y pues su problema es avanzado, ¿no? Entonces se le habló, la paciente toma su decisión y listo, nosotros no engañamos absolutamente a nadie, ¿va? Entonces, como vieron, pues estas son algunas radiografías que hemos tenido con nuestros pacientes. Después les voy a ir mostrando más, más casos. Hemos tenido casos de úlceras, ay, se me fue, varicosas, con buenos resultados. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Okay. Introducción. Las alteraciones en la función leucocitaria secundarias a la hiperglicemia, como disminución de la capacidad quimiotáctica, fagocitaria y citotóxica. Se ha encontrado una significativa correlación negativa entre las concentraciones de la hemoglobina glucosilada o glicosilada y la activación de las bacterias de polinucleares. Y hay datos de que indican que en un buen control de glicemia normaliza alguna de estas deficiencias en la inmunidad de las células. Entonces, principalmente, pues el aumento de glucosa va a generar una disminución del sistema inmunológico, lo que va a provocar que la resistencia a las bacterias pues sea mucho más fuerte que en los pacientes normales. Por eso a veces cuando hay un pie diabético, cuando apenas inicia el pie diabético sin infección, se le da ciertas recomendaciones al paciente. Una, paciente que tenga una úlcera en el pie, no se debe de bañar como siempre se ha bañado. Se le pide, por favor, que primero se embolse el pie o lo tenga fuera del baño y primero que se enjuague todo el paciente, primero que se bañe todo y ya posteriormente al final lave el pie. ¿Por qué? Pues obviamente como todo se lava el cabello, todo las bacterias, todas las células muertas viajan directamente a los miembros inferiores y puede generar infecciones. Segunda, el paciente o la paciente no tiene que estar usando, por ejemplo, ropa muy ajustada, no tiene que estar utilizando faldas de preferencia, animales no dentro de la casa, porque todo eso genera que el roce de la ropa, que el roce de los animales pueda generar infecciones más rápidas en la zona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes para que no se llegue a infectar, ¿vale? Después de esto también vamos a ver plasma rico en plaquetas y el plasma también nos ayuda a cicatrizar, pero hay que hacer el plasma lo más séptico posible, que quede muy limpio porque si no puede llegar a infectarse ese pie. Infección. Altas cifras de crecimiento bacteriano en las heridas para heridas para unos o el cultivo de 4 o más especies diferentes de bacterias para otros. Pueden ser causa de retraso. La lesión del pie diabético es fundamentalmente clínico, ya sea por la presencia de supuración o la demostración de 2 o más signos de inflamación, como es el eritema, endurecimiento, dolor, sensibilidad, calor, que son suficientes para establecerlo. Entonces, principalmente los datos de infección, que es, pues va a haber enrojecimiento en la zona, va a haber engrosamiento de la úlcera, va a haber principalmente, pues va a haber dolor y muy importante, a veces no sienten dolor los pacientes, va a haber supuración, es decir, va a haber pus en la zona. Pero algo que caracteriza el pie diabético infectado es el olor fétido. Huele horrible un pie diabético, ¿no? Diría una maestra, huele como a cartón mojado. Entonces, principalmente usamos cubrebocas,
hay algunos que no resisten el aroma, yo no lo siento tan fuerte, pero entramos y lo que hay que hacer es oler la herida. No tan cerca, pero tratar de oler la herida porque eso nos va a decir si hay bacterias o no hay bacterias. Las bacterias huelen, el sudor huele porque son bacterias. Entonces, finalmente hay que oler esas bacterias para ver si mandamos a hacer el cultivo o no. En el momento que tenga datos de infección, supuración, enrojecimiento, engrosamiento de los bordes o mal olor, hay que mandar el cultivo, no hay que esperarnos. ¿Por qué? Porque esa infección rápido avanza. Entonces, con un cultivo, ¿qué es lo que nos va a dar los datos del cultivo? Nos va a decir qué antibióticos podemos utilizar para la bacteria que se encuentra en la zona. Pero ¿qué creen? No solamente es una bacteria, sino son varias bacterias. Entonces, hay que mandar esquemas que tengan diferentes antibióticos para cada una de esas bacterias o, en dado caso de que sean resistentes a algún antibiótico, con el biograma vamos a saber qué tipo de antibióticos mandar. Más rápido para evitarnos que la infección avance. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien, maestro. Úlceras no complicadas. El tratamiento de la úlcera neuropática no complicada se basa en el correcto desbridamiento del tejido desvitalizado, la aplicación de apósitos adecuados y evitar la carga sobre la zona afectada, habitualmente mediante un yeso de contacto total o un procedimiento alternativo. El tratamiento de la úlcera isquémica no infectada incluye la valoración del procedimiento revascularizador más idóneo. Entonces, principalmente cuando no está complicada, cuando no hay infecciones, pues solamente nosotros vamos a hacer las curaciones. En dado caso de desbridar, bueno, hay varias desbridaciones. Hay desbridaciones ambulatorias. En algunos casos se puede utilizar desbridaciones más complicadas y esas las van a hacer los médicos cirujanos en un quirófano. Entonces, nosotros, por ejemplo, solamente podemos llegar a retirar con la misma gasa, se puede hacer un tipo de desbridamiento o incluso si tenemos, por ejemplo, médicos al lado de nosotros, pues pueden hacer el desbridamiento para quitar esa piel muerta y ayudar a que se logre cicatrizar. Voy a mandar otras imágenes de pie diabético. Entonces, lo que podemos ver aquí es una úlcera. ¿Pueden ver la imagen? Sí, sí se ve, gracias. Ok, pues tenemos aquí lo que ya les había hablado anteriormente, un pie de Charcot. Ajá. Vean cómo el pie está deformado. Obviamente el punto de apoyo es el que más genera, ¿cómo se llama? Presión. Este tejido que ustedes pueden ver alrededor, pues es un tejido ya muerto, es un tejido que ya no nos sirve, engrosado. No hay datos de infección, no se ve enrojecida, no hay mal olor, no podemos ver enrojecimiento de la zona, no hay dolor ni supuración. Entonces es una úlcera no complicada. Obviamente está grande, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es tratar de quitar el mayor tejido con un bisturí, tratar de quitar la zona del tejido con mayor, que nos permita, hasta que encontremos esto, sangrado. Al encontrar el sangrado, pues podemos hacer que siga proliferando el tejido y vaya cerrando. Ajá. Esta paciente, déjenme mandar los otros.
Pues esta paciente, por ejemplo, puedan ver que la aplicación se aplicó a mayores y se aplica en embolsados, como retirando el tejido, como colocando el embolsado, pues la herida se empieza a rellenar, ¿no? Entonces se empieza a rellenar y empieza a cerrar mucho mejor los pies. Entonces, el tratamiento, bueno, pues el tratamiento va junto con el tratamiento farmacológico. Si el paciente, por ejemplo, ya trae sus apósitos, se le puede poner ciertos tipos de apósitos que le haya dado su cirujano o su médico de cabecera, colocarlo después de la limpieza y del embolsado. En dado caso de que, por ejemplo, no tenga apósitos, trabajamos con aceite de ozono para la cicatrización y pues va dando el resultado. Vean cómo se ve incluso la inflamación que tenía el paciente, cómo va a ir mejorando. Entonces son algunos datos que tenemos con pacientes diabéticos. Poco a poco les voy a ir pasando más imágenes que vayamos viendo las diapositivas, ¿va? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿El apósito de qué se le coloca? Depende, hay varios apósitos dependiendo de qué es en qué estadio esté la úlcera, es lo recomendado por el cirujano. Principalmente la herida debe estar humectada, entonces coloca el apósito. No es bueno colocar apósitos que no estén estériles, principalmente. Por ejemplo, apósitos que sean, a veces llegan a utilizar miel, a veces llegan a utilizar otro tipo de apósitos alternativos. Hay que tener cuidado porque el peligro más bien el peligro del paciente diabético, pues es la infección. Entonces, deben observar que esté totalmente limpio. Ojo, hay algunos pacientes, déjenme ver si tengo la imagen. Según yo sí la guardé. Este no es un pie diabético, es una complicación de un procedimiento estético de una paciente que se realizó un procedimiento para quitarse las venitas de las telangiectasias. Lamentablemente, a esta paciente se le hizo una úlcera con ese procedimiento y a partir de ahí fue su martirio porque no se recuperaba y lamentablemente se infectó de pseudomonas. Entonces, con pseudomonas y después se infectó con una celulitis bacteriana. Fue muy complicado tratarla con ozono y genera bordes muy rojos el ozono. Entonces, como oxida, pues le generaba mucho ardor. ¿Cerraba la herida? Sí, estaba cerrando la herida, pero por la infección generaba demasiado ardor en la pierna. El cirujano optó por retirar todo el tejido. Bueno, déjenme buscarla y les aviso porque no está aquí cerca. ¿Va? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? De momento no. Okay. No, maestro. Vuelvo a la diapositiva. Continuamos. Clasificación de las infecciones. Infección infecciones que amenazan la vida del paciente, celulitis masiva, abscesos profundos y fascitis necrosante. Suele asociarse a toxicidad sistémica e inestabilidad metabólica. Casi siempre es necesario cirugía urgente. Entonces, lo que les decía, pues lamentablemente esta paciente, voy a buscar esa imagen para que vean cómo se queda roja con la celulitis y la pseudomona. Sí cierra la herida, pero le arde mucho al paciente por la reacción que tiene el ozono directamente con las bacterias, arde mucho.
y las concentraciones deben ser bastante altas, fueron de 80 para ayudar a la pseudomonas, y tener cuidado con esos pacientes porque todo el consultorio debe estar limpio posteriormente a que se vaya el paciente, porque puede llegar a contaminar las sábanas y todo demás. Recordemos que la pseudomonas pues es lo que se origina principalmente o se queda principalmente en hospitales, ¿no? Entonces, y es resistente a varios antisépticos y tratamientos de limpieza. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, en grado 0, pues no hay ninguna lesión en la piel. Puede haber alguna alteración de riesgo solamente, como serían los callos gruesos, cabeza de los metatarsianos con prominencia, un alus valgus, un juanete, algún dedo en garra, deformidades óseas, que pueden llegar a generar riesgo de una úlcera gástrica, de una úlcera diabética, perdón. El grado 1, una úlcera superficial, destrucción del espesor total de la piel. También la resequedad es muy importante para el paciente diabético aquí. Entonces aquí ya se rompe la piel y tenemos el grado 1. Grado 2, úlcera profunda, penetración de la grasa, ligamentos, pero sin afectar hueso y sin infección. Esta sería una úlcera no infectada, una úlcera no complicada. Bueno, nos va a ayudar mucho a cicatrizar. Es muy fácil esta de cicatrizar con un embolsado y con mayores de ozono. La grado 3, pues ya no. Úlceras profundas más absceso, osteomielitis, es decir, la infección llega a hueso. Extensa y profunda, secreciones de mal olor, huele mal, ¿no? Y pues aquí sí mandamos la radiografía, mandamos todos los estudios que debemos mandar para saber la valoración si atendemos al paciente o no. El grado 4, gangrena limitada, necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón o planta. Entonces aquí ya se ve los tejidos necrosados, ya se ven muertos y esa necrosis va a ir avanzando. El grado 5, gangrena externa, todo el pie afectado y afectación sistémica. Lo que no queremos es que haya una afectación sistémica. Entonces, cuando nosotros veamos algún tipo de tejido ya necrosado, pues hay que mandar la valoración con el especialista para saber qué tanto de infección está avanzada. Como vieron una de las radiografías donde le faltaba ya el dedito, pues ahí es porque el dedito ya estaba negro. Entonces, lo que hicieron fue amputarlo, cortarlo y mandar los estudios. Al de revisar los estudios, pues se dieron cuenta que no solamente era el dedito, sino que ya estaba comprometido mayor parte del pie. Valoración. La valoración clínica del paciente diabético con infección en el pie debe realizarse evaluando distintos aspectos, como la profundidad y la extensión de la úlcera, la presencia de neuropatía y de isquemias. El sondaje de la herida con estilete es útil para valorar la posible infección ósea, osteomielitis. Los grupos de pacientes con infecciones profundas de partes blandas, aislados aislada o combinada con osteomielitis, presentan fiebre, leucocitosis con una frecuencia mayor. Entonces, mandar los estudios en dado caso de que haya infección, siempre mandar el cultivo, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Pues hasta ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Ajá, para después ver lo que sería la hipótesis de la neuropatía diabética. Y seguimos con el tema la siguiente semana.